Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, que es el final de este primer capítulo que tenemos hoy en la carta a los Filipenses. Dice Pablo, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verles o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre, te damos gracias por esta mañana y ahora simplemente necesitamos, anhelamos y te rogamos escuchar tu voz. A través de tu palabra, que se abran las Escrituras, muéstranos a Cristo en ellas, revélanos su carácter y en el poder del Evangelio que podamos ser salvos algunos y otros podamos seguir creciendo en la gracia de Jesucristo, la gracia salvadora y la gracia transformadora. Te lo rogamos precisamente en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu. Amén. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de lo que definía el apóstol Pablo como su enfoque de vida. Este hombre curtido por las pruebas, el sufrimiento, había aprendido a lo largo de los años a depender y esperar únicamente en Dios. Un hombre que sabía en quién había creído y no practicaba una religión externa, sino que caminaba y conocía al Dios vivo y verdadero. Este hombre, como vimos la pasada semana también, dijo que para él vivir es ¿qué? Es Cristo y morir es ganancia. O sea, este hombre no está preocupado por las cosas que normalmente preocupan y desgastan a las personas hoy. Este hombre no es consumido por las circunstancias alrededor, porque es Cristo mismo el eje y la meta sobre la cual gira su vida y se enfoca toda su existencia. Pablo es simplemente un ejemplo para nosotros de lo que es y debería ser un creyente genuino, nada más y nada menos. Y según vimos en el sermón pasado, él está puesto en estrecho. Esta es la introducción para este sermón porque nos hace falta entender estas palabras en lo que Pablo ha venido diciendo. Él está puesto en estrecho. Él tiene un deseo. Dice que él anhela estar ya ¿con quién? Con Jesucristo, que es muchísimo mejor. Pero él tiene también una responsabilidad. ¿Cuál es? Quedarse en la carne por amor a la obra para continuar haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer, que básicamente es exhortar, animar a los discípulos y predicar este glorioso evangelio. Entonces, él no es controlado, Pablo, por sus deseos, por sus emociones, sino que tiene convicciones profundas, un carácter probado que le hace entender su responsabilidad, la necesidad ahora de permanecer en la carne por el progreso del evangelio. Mis hermanos, ¿cuánta necesidad tenemos de estos cristianos hoy? Que no son cristianos élite. Son simplemente cristianos que tienen el carácter de Cristo, que no piensan en ellos mismos, que no son controlados por sus emociones, por sus deseos, no entran en pánico, en pavor, erráticos en su comportamiento, sino que tienen convicciones profundas que lo que verdaderamente les mueve es dónde pueden ser más útiles para el evangelio porque son movidos por convicciones en sus corazones. Y estos son los cálculos que debemos sacar. No donde yo me beneficio más, sino donde yo soy más útil para el evangelio. Por eso los pastores deben anhelar el ministerio.
No porque anhelan otras cosas, sino porque anhelan ser más útiles para el Evangelio. Por eso cada miembro debe comprometerse con su iglesia local. Por eso debemos pensar cada vez menos en nosotros mismos y nuestros beneficios y mantenernos enfocados en las cosas importantes del reino de Dios. Y tú, mi hermano, puedes ser un cristiano así. No lo dudes ni por un segundo. Tú has recibido este llamado juntamente con los apóstoles, con Pablo, con todos los creyentes de todas las generaciones anteriores, y esta es la clase de cristianos que deben buscar al hacer nuestros programas de evangelismo, de discipulado en la iglesia local. Y así llegamos al verso 27. Porque para esto se queda Pablo, lo que dice ahora en el verso 27. Dice una vez más, solamente, y este es el ruego, esta es la exhortación primera de este pasaje, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Algunos esta frase la traducen, y leíamos en el tiempo con los hermanos de la adoración, antes de pasar acá al salón, otra versión donde dice que os comportéis como ciudadanos del reino. Recuerdan, en el capítulo 3, Pablo va a decir, nuestra ciudadanía, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Entonces, ahora Pablo dice en este verso 27, solamente ustedes deben comportarse como ciudadanos del reino, dignos del Evangelio de Cristo. Hermanos, somos cristianos, tenemos ahora una nueva ciudadanía, somos ciudadanos de un reino diferente, y por eso, mientras estemos en este mundo, debemos comportarnos, debemos vivir conforme a nuestra nueva identidad. Ser cristianos no es simplemente decir que creemos en Dios, no es saber algunas verdades de la palabra de Dios, conocer algunos atributos de Dios. Ser un cristiano genuino es que la verdad de las Escrituras toma forma en nosotros, nos da forma, esta verdad se encarna en nuestras vidas. El conocimiento bíblico, tú puedes ser como los fariseos que se sentaban en la cátedra de Moisés y Jesús le dice que son sepulcros blanqueados. Tú puedes ser o tener todo el conocimiento teológico acerca de Dios, pero el conocimiento bíblico sin la aplicación de esa verdad que transforma el corazón y todo lo que hacemos en consecuencia sería simplemente envanecimiento. Por eso Pablo dice a los Corintios en su primera carta, capítulo 8, verso 1, que el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Y ya hemos definido en este púlpito qué es el amor bíblico. Obediencia en acción. Amar a Jesús es hacer lo que Jesús dice. Por eso el amor no se envanece, dice Corintios 13. La verdad de Dios necesita ser vivida. Nosotros, como representantes de Dios, como piedras vivas de testimonio, esa verdad de Dios debe ser encarnada en nosotros. Para los que no tienen el Evangelio, puedan ver esa verdad en nuestras vidas, frente a sus ojos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí a los filipenses. Recuerdo una vez un amigo de 2 años, de cuando estábamos en la secundaria, no creyente, me preguntó si yo creía que yo tenía la verdad. Y me dijo, él que estudiaba todo tipo de filosofías orientales y cosas así, me dijo que yo era muy arrogante al creer que solo yo como cristiano tenía la verdad, pues para él la verdad era simplemente relativa y todos pueden tener su verdad. Pero la realidad que yo y tú como cristianos en este mundo no estamos para construir una verdad religiosa. No estamos para diseñar una verdad denominacional. No es una verdad de un grupo de personas inconsistente, incompleta y débil. Simplemente, como cristianos, estamos en este mundo para encarnar y mostrar la verdad de quién es Dios a este mundo. Somos proclamadores de esta verdad. Y piensa en esto cuando estés en las colas de la casilla y de la tienda. Piensa en esto cuando se aprieta el zapato.
Piensa en esto en tus ordinarias conversaciones de barrio, de trabajo o escuela. No te olvides de esto mientras vives cada día delante de otros que necesitan ver en ti y conocer en ti al único Dios verdadero, porque magnificar a Cristo en tu vida debe ser tu único propósito de vivir. Traer gloria al precioso nombre de Jesucristo. En Efesios 4:1, Pablo dice que debemos andar como es digno del llamamiento que tenemos en Cristo. Esto es lo importante. Y dice Pablo, ya sea que vaya a verles o que no pueda ir, lo que yo quiero escuchar de ustedes, en el capítulo 2 dice, para completar mi gozo, que vosotros estén andando de una manera digna, pero no digna de la cultura, de la identidad cubana. ¿Digna de qué? Del Evangelio. Digna del Evangelio, porque no hay otra respuesta posible para una persona que ha entendido el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre por nosotros. Es incompatible con este entendimiento que nosotros podamos vivir a la luz de ese sacrificio de una forma indigna. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿honra mi vida? Y cuando digo tu vida y mi vida, lo que hacemos, lo que decimos, lo que conversamos, honra tu vida al Señor. Lo que haces, lo que dices es un comportamiento digno en tu trabajo, en tu escuela. Lo que haces a diario, tus conversaciones, tus chistes, todo lo que piensas es digno del Evangelio de Jesucristo. Medita en esto, porque no solamente para Pablo, ni para los filipenses, ni para los cristianos del primer siglo. Es también contigo y conmigo caminar de esta manera, que mi vida refleje para otros que están afuera del reino de Dios al verdadero Dios. Que otros puedan conocer quién es Dios, cómo es Dios. En un mundo lleno de idolatría, de dioses falsos, de confusión, de miedos, de incertidumbre, de falta de convicciones, de falsos evangelios, de falsos programas de crecimiento moral y espiritual de los seres humanos, que el mundo pueda conocer al único que puede dar vida y vida en abundancia y traer un verdadero crecimiento y transformación al ser humano, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo somos portadores y proclamadores, y el Señor se revela y se expresa a través de su iglesia. Ninguno puede meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra y decir, el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Allá los cielos. Yo no. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y su iglesia fue trasladada de las tinieblas a la luz admirable para que proclame las verdades de aquel que nos trasladó a esa luz, Cristo. Nosotros somos esos proclamadores. Pero hay algo más en este verso 27 que nos deja ver cómo luce la verdadera comunión de una iglesia local y el impacto que Pablo espera que esta iglesia tenga en su comunidad. Y más que en su comunidad, un impacto social o sociocultural de beneficios para la comunidad, el impacto que una comunidad espiritual, sobrenatural, esa es la iglesia local, debe tener en este mundo contra el reino de las tinieblas. Dice el versículo 27, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como, firmes, en un mismo espíritu, combatiendo como unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que está en la mente de Pablo de cómo para él luce lo que es la verdadera comunión de una iglesia local? Y yo quiero llamar a capítulo y quiero que entendamos todos esta verdad, porque socializar con otros creyentes, asociarme con otros cristianos, no es directamente proporcional a tener una comunión poderosa, amorosa, redentora en esta comunidad que es la iglesia, la nueva humanidad.
Pablo dice, quiero escuchar que están firmes. En Efesios 6 dice, tomar toda la armadura de Dios para que puedan soportar el día malo, para que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. En la carta a los Corintios, que está dividida esta iglesia en partidos, en niñerías, en inmadureces, desenfocados en si dones, en si talentos, en si actividades, en cosas. Pablo le dice a los corintios, os ruego, y es una súplica apostólica, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le levanta la cabeza a todos hacia lo más importante, que hablen todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una comunidad unida por el amor de Cristo, que tiene la mente de Cristo, que tienen una meta en común, que hacen su máximo esfuerzo, dice aquí, unánimes, peleando, combatiendo juntos, unánimes, de un mismo ánimo por la fe del Evangelio, que hacen su máximo esfuerzo para que Cristo y solo Cristo sea dado a conocer a través de ellos como iglesia. Una iglesia madura que deja las niñerías, que abandona los deseos de la carne para dedicarse a lo más importante y valioso. Y mis hermanos, esto debe ser nuestro objetivo como iglesia hoy. Este es nuestro llamado, luchar unánimes, no cada cual por su lado, de un mismo ánimo por la fe del Evangelio. No ver qué grupo sale mejor, quién es más cristiano que otro. No competir entre nosotros, sed de un mismo sentir, dice el capítulo 2, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y precisamente esto es lo que necesitamos hoy. Si queremos madurar y ser una iglesia, no de impacto social en la obra bautista, de impacto religioso entre otras iglesias, de impacto real y ser conocidos en el reino de los cielos, e impactar con poder contra el reino de las tinieblas que esclaviza a este mundo, que arroja su manto de oscuridad sobre la mente de las personas para que entren en pánico, en incertidumbre, para que se peleen y se odien unos contra otros. Y la iglesia de Cristo está para contrarrestar todo el avance de esas tinieblas, porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Jesucristo y su pueblo. Hermanos, no estamos aquí para hacerle diversión a la gente. No estamos aquí para entrar en contiendas entre nosotros. Estamos aquí para predicar la verdad de Dios. Lo importante. Y Pablo en este versículo 27 2 veces menciona la palabra evangelio. 2 veces. Es el evangelio lo importante. Dice en el versículo 27 un comportamiento digno del evangelio. Y al final, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Es el Evangelio lo importante. No es un grupo que gana. No es quien tiene la razón por encima de otro. Quién lo hace mejor, quién resalta, quién luce mejor. Es Cristo el que debe lucir y relucir a través de nosotros. Es el Evangelio. Y Dios se glorifica. Y escucha bien esto. Cuando personas que tienen poco en común, excepto Cristo, conviven en este amor genuino y permanecen en esta misma mente, en este mismo sentir, en este mismo parecer. Esta es la razón por la que Pablo se emociona tanto en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Pueblos judíos y gentiles que anteriormente estaban en conflicto eterno, para siempre, ahora son una familia unida en la iglesia. Esta reconciliación sobrenatural. Mira, vamos a invitar a un evangelista para hacer una campaña de evangelismo, para que predique en la ciudad, porque esa gente ha ganado millones de almas en Estados Unidos. Vamos a hacer tal cosa, tal programa para evangelizar Santa Clara completo. 1000 casas cultos, 10,000 convertidos para el Señor. Eso es contingente, eso es meta del 26 de julio, eso es otra cosa. Mira, tú quieres ser de impacto en esta comunidad. Esta reconciliación entre gente que no se hablaba antes. Esta reconciliación, este cambio sobrenatural del corazón. Lo que Pablo dice en Efesios 3, ahora judíos y gentiles adoran juntos al Señor.
Ahora blancos, negros, pobres, ricos, gente que tiene poco en común, gente de alta alcurnia y gente de sin alcurnia, gente que no sabemos de dónde viene, ahora nos unimos juntos y esa reconciliación sobrenatural hace que los ángeles en el cielo se postren en asombro y adoren a Dios, porque solamente Él puede traer esa transformación cuando personas que estaban sin el Señor, personas que estaban adulterando, fornicando, robando, ahora esa gente se une para arrepentirse y adorar juntos al Señor. Pablo sabe que una comunidad así es una amenaza para el reino de las tinieblas y los ángeles alaban a Dios por el gran glorioso evangelio de redención que ha salvado a pecadores como tú y como yo y los ha trasladado a esta santidad. Mis hermanos, esta es la iglesia. Por eso Pablo, que sabe que esta comunidad tendrá amenazas todo el tiempo, que el reino de las tinieblas atacará y golpeará con todas sus fuerzas, desde afuera y desde adentro. Dice en el verso siguiente: cuando venga la oposición, verso 28, ¿cómo debemos estar? ¿Cómo deben estar los filipenses en el verso 28? Cierren todas las puertas y tengan mucho miedo, dice Pablo, ¿no? No. Acuérdense que por 10 años las prisiones de Pablo fueron su lugar preferido. Algunos dicen que era gratis hospedarse en las prisiones. Dice Pablo, versículo 28, y en nada intimidados. En nada intimidados por los que se oponen. Mis hermanos, sí, vamos a tener ataques, oposición. Lo vimos en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras. Pero el Dios Todopoderoso sostiene a este grupo de hombres y mujeres ordinarios que en manos del Dios extraordinario harán grandes proezas para la cosecha del reino de los cielos al final de la historia. El reino de Dios avanza en un campo minado. Dios no va a quitar, no ha quitado ni quitará la oposición del camino, por muchas razones que vamos a ver en un momento. Pero bajo las balas, bajo la persecución, bajo la oposición, la iglesia victoriosa de Cristo proclama la verdad de Dios. Esta verdad será rechazada de forma natural por los seres humanos, por los que viven esclavizados por el pecado, impulsados y potenciados por todos los principados y potestades que rigen a este mundo caído. Pero Pablo dice, en nada intimidados. ¿Saben por qué? Porque como Dios le dijo a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte. Así dice el Señor. En nada intimidados. La persecución que se desata contra la iglesia, el sufrimiento verdadero por causa del evangelio, no por otra cosa, no destruye la unidad y la comunión de una iglesia local. Escucha bien, la oposición, la persecución. Alguien dice que la iglesia estuvo unida mientras fue perseguida y el imperio romano hacía todo tipo de cosas para destruirla. Cuando llegó el siglo III y el imperio romano adoptó el cristianismo como su religión oficial y cesó la persecución, tenemos 13 siglos de catolicismo romano y todos saben lo que pasó. La persecución. No podemos decir, si no tuviésemos sufrimiento y persecución, serviríamos mejor al Señor. Si yo tuviera todo garantizado en casa, todo comprado, todo tranquilo, en ese momento serviré al Señor con tremenda libertad y poder. Mentira. Dios sabe por qué mantiene la oposición. Dios sabe por qué mantiene la presión sobre su pueblo. Nosotros necesitamos entender todo el tiempo que este mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Pablo dice esto, y ahora dice en el versículo 28, que los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio ¿de qué? De perdición. O sea, que esta persecución, este ir en contra de los cristianos, es un indicio, un síntoma
que revela la condición en la que se encuentran aquellos perseguidores. Pero dice al mismo tiempo Pablo que para nosotros, dice, mas para vosotros es indicio de ¿qué? De salvación, y esto de Dios. Leíamos en las bienaventuranzas al principio del culto: bienaventurados los que sufren persecución por causa de mi nombre. Cuando digan toda clase de mentiras contra vosotros, porque de ellos es que, hermanos, si una iglesia parece que no tiene problemas con el mundo, parece que el mundo se siente agradable dentro de sus paredes, parece que el mensaje que se predica le sirve a cualquiera, hermanos, esa iglesia debería revisarse. Una iglesia verdadera va a tener luchas, va a tener pruebas, va a tener persecución, porque este mundo que está bajo el maligno no soporta a la verdadera iglesia de Cristo. Deberíamos revisarnos si no existe oposición, persecución a la proclamación del verdadero evangelio. Así que, dice Pablo, en nada intimidados. Versículo 29. Una expresión, un versículo que nos habla de lo que Pablo entiende, de lo que es el verdadero sufrimiento y por qué lo padecemos. Dice en el versículo 29, porque a vosotros, ¿quiénes vosotros? Los cristianos, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, en medio de la persecución no podemos, y el sufrimiento, no podemos ser erráticos. Cuando Pablo dice, no intimidados, entiendan que esto es un don que Dios le ha dado, una gracia que Dios le da a su pueblo. No podemos ser erráticos, llenos de pánico, de temor. Esto nos puede pasar. Y el temor, el miedo, el pánico puede paralizarnos o puede hacernos tomar decisiones erradas. No puedo sufrir más. No puedo soportar más. Así como Judas traicionó al Señor intentando salvar su carne, su piel, o como algunos que se llamaban cristianos terminaron negando la fe y comportándose de una manera que obviamente no era digna del evangelio. Y esta es mi exhortación, mis hermanos, esta mañana. No nos llenemos de terror, de miedo, de espanto en medio de las circunstancias que estamos viviendo, que ni siquiera es sufrir lo que Pablo está describiendo por Cristo de esta manera. No olvidemos que Cristo es el Rey soberano, que el cielo gobierna sobre toda la creación. Llenémonos, en vez de miedo y terror, más bien del Espíritu Santo. Por eso en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino oren. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo dice en el versículo 29, a vosotros se les ha concedido esta gracia. Creer en Cristo y sufrir por Cristo. Y no puedes separar estas dos verdades. Por una parte, creer en Cristo. Y lo que decía al principio, ¿no? ¿Cuántos anhelan en participar del poder de la resurrección del Señor? Tener los dones espirituales, tener el poder para soportar pruebas, para no deprimirme, para andar firme. ¿Cuántos quieren experimentar la gloria y el poder de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser parte del vituperio de Cristo? ¿Cuántos quieren padecer por causa de Cristo? ¿Cuántos quieren sufrir por causa del nombre del Señor? No, espérate. Estaba hablando de la gloria de Dios, estaba hablando de ser bendecido, de que Dios abre puertas y nadie puede cerrar, de ser prosperado, de crecer, de encontrarme la chica y el chico que estaba buscando, de tener dinero, el carro, la casa. Yo estaba pensando en cosas importantes, ¿no? ¿Suspendiste? Ese no es el verdadero crecimiento espiritual. Si ese fue el evangelio que te vendieron, tumba lo que es de cartón. Eso es un falso evangelio. En el mundo, dice el Señor, seréis perseguidos. En el mundo tendréis aflicción. El mundo me aborreció a mí, por tanto, a vosotros también lo van a aborrecer. Hermanos, cuando Pedro y Juan salieron del concilio en Hechos capítulo
Vamos a buscarlo un momentico, se me fue el capítulo. Hechos capítulo 3, creo. 4, perdón. En Hechos capítulo 4, en el versículo... Cuando Pedro y Juan... Perdón, en el capítulo 5... En el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 40, dice que Pedro y Juan fueron perseguidos, fueron llevados al concilio. Dice el versículo 40, convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Dice el versículo 41, que ellos salieron de la presencia del concilio, después de haberlos azotado con latigazos. ¿Cómo salieron? Versículo 41. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos entendían que padecer por causa de Cristo era una gracia que Dios les había concedido. Sufrir por causa de Él. Y esto viene junto. Creer en Él es una gracia que Dios nos ha concedido solamente en Cristo. Porque la naturaleza caída y depravada jamás por sí misma va a creer en Jesús. Es un don de Dios. Sufrir por causa de Cristo es la otra cara de la moneda. Es una gracia también que se le ha dado a la iglesia. Y debemos alabar a Dios porque hoy creemos en Cristo. Y debemos alabar a Dios porque Dios nos ha tenido por dignos de padecer por causa de Él y ser parte de su vituperio. Hermanos, estos hombres murieron representando la causa de Cristo, el Evangelio de Dios. La historia de la iglesia está construida sobre la vida y la muerte de estos cristianos. El apóstol Pedro fue crucificado en Roma boca abajo. Pablo fue decapitado en Roma también. El apóstol Andrés fue crucificado en Grecia. Jacobo decapitado en Jerusalén. Felipe y Bartolomé crucificados. Mateo quemado en Etiopía. Tomás apuñalado con lanzas en la India. Matías apedreado. Y dice Efesios 2:20 que sobre el fundamento de estos apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra angular, nosotros somos edificados. El mundo se burló de ellos, los ultrajó, los desechó, pero para el Señor ellos eran preciosos y valiosos. Y esto no ha cambiado hoy. Y les dice al final, versículo 30, teniendo ahora ustedes el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ustedes lo han visto. Para eso necesitamos leer la historia del apóstol Pablo. Solamente voy ahora a citar Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice Pablo en esta carta, escribiéndole ahora a los tesalonicenses, hablando de los filipenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como ustedes saben, tuvimos denuedo, que significa determinación, valor, coraje, en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los filipenses fueron testigos por 10 años. Los azotes, las cárceles de Pablo, el sufrimiento, la tribulación, ellos lo han visto por todos estos años. Torturas, palizas. ¿Y saben qué? De todas estas torturas, palizas, prisiones, sufrimientos, latigazos, no 20 horas sin luz, no 20 horas sin luz, que no es por causa de Cristo, porque todos los cubanos están sin luz. Por causa de predicar el evangelio, torturas, prisiones, latigazos, en el pie, un grillete sin comer, con ratas de huéspedes con él, en una cárcel, humedad. Pablo, por 10 años, ha permanecido firme, predicando el mismo evangelio, sin quitar una coma, sin poner una tilde. Hermanos, y sin haberse quitado nunca la oposición, Pablo, que está en prisión en esta carta a los filipenses, ha permanecido anunciando el mismo evangelio. Mis hermanos amados, no hay corona sin cruz. No hay gloria sin sufrimiento.
El sufrimiento nos mantiene enfocados en lo importante. Las circunstancias difíciles son maestros preciosos que nos recuerdan que nuestra vida no está aquí en este mundo, está escondida con Cristo en Dios. La persecución revela quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son falsos cristianos. El que permanezca hasta el fin, dice el Señor, en medio de la oposición, este será salvo y se sentará conmigo en el trono de mi Padre. En nuestras debilidades, el poder de Dios se perfecciona y se manifiesta. Los filipenses deben saber esto y no vivir un cristianismo al estilo de para de sufrir, al estilo de ven y serás prosperado, al estilo de ven y tendrás paz y todo te irá bien. Hay muchos falsos evangelios y un solo verdadero evangelio. Y mis hermanos, este es el cristianismo bíblico y verdadero. Esta es la vida cristiana. El cristiano llora y sufre ahora para gozarse por siempre en la eternidad con su Señor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Atravesamos ahora esta gran tribulación, sellados por el poder del Espíritu Santo. Esta gran tribulación que es leve y es temporal y produce en nosotros un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Pablo anhela ver la unidad de los filipenses. Esta unidad preciosa del pueblo de Dios que está siendo amenazada por niñerías internas como Evodia y Síntique, por ataques externos de falsos maestros y otros que predican a Cristo por envidia y contienda, por rencillas internas. Pero la unidad de la iglesia debe ser cultivada. Debemos trabajar juntos con toda nuestra fuerza, levantar nuestros ojos, darnos ánimos unos a otros para enfocarnos en lo importante, dar a conocer a Cristo, a este crucificado, el Salvador y el Señor de este mundo que puede traer vida y vida en abundancia a todos los que vienen a Él. Por eso Pablo no solo anhela, sino que Él ha trabajado, está dispuesto a renunciar a su anhelo máximo de estar ya con Cristo, que es muchísimo mejor, para seguir trabajando y sudando, para cultivar esta unidad, esta vid que son los creyentes. En el próximo sermón, si el Señor lo permite, veremos cómo Pablo va a ampliar aún más cómo debe vivir en el capítulo 2 esta comunidad espiritual, sobrenatural, en unidad del Espíritu, para, como dice el apóstol, completar su gozo. Hermanos, este es también nuestro llamado. Este es nuestro llamado hoy. Andar como es digno del Evangelio de Cristo, peleando y combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, guardando la unidad del Espíritu. Si este es el anhelo de Pablo, podemos estar seguros que este mismo y más intensificado es el anhelo del Señor para nuestra congregación hoy. Esto es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros hoy. Seamos humildes y mansos para recibir esta gran, absoluta verdad. Trabajemos juntos en los cambios que Dios nos está demandando para progresar en lo espiritual, para que la verdadera madurez personal y como iglesia local no solamente surja y florezca, sino que desarrolle e impacte el reino de las tinieblas y saturar Santa Clara con el verdadero Evangelio de Cristo, viviendo vidas piadosas, vidas que agradan al Señor, combatiendo unánimes, teniendo una misma mente, dejando la inmadurez, lo intrascendente, lo no importante, enfocados en la verdad, en lo importante, en lo que nos une, en Jesucristo y sus virtudes, y darlo a conocer a Él, a este mundo. Mis hermanos, oremos. Oremos porque solamente el Señor puede hacerlo. Y vamos a trabajar con todo nuestro sudor para cuidar y guardar esta unidad en el Espíritu. Padre, tu palabra es tan clara. No haya tipo de duda. Nadie puede oponerse a esta verdad. Somos pecadores. Nuestros corazones fabrican ídolos. Hay una competencia en nuestro interior en adorarte a ti y adorar el pecado, lo que nos conviene, lo que nos es más provechoso, nuestros beneficios y tu gloria, el bien de otros. Señor, tú demandas de tus hijos, los que verdaderamente han nacido de nuevo, los que han sido salvos, los que ahora han sido resucitados juntamente con Cristo y experimentan el poder del siglo venidero, aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, que se comporten entonces a la altura
de su llamamiento, como es digno del Evangelio de Cristo. Que podamos estar firmes, no pataleando como niños inmaduros, no llevados y arrastrados por nuestros deseos, no escuchando la voz de nuestras emociones y nuestro corazón engañoso, sino que estemos firmes con convicciones profundas de quiénes somos, de por qué estamos en este mundo, de para qué estamos, de qué esperamos, cuál es nuestra esperanza, de que tú estás con nosotros, de que estamos en un mismo espíritu, porque el Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. Hay una sola voz y tus ovejas escuchan tu voz y te siguen, combatiendo, haciendo el máximo esfuerzo, unánimes, de un solo ánimo, juntos, para que Cristo sea conocido por la fe del Evangelio. Señor, sé con nuestros miedos, tenemos temores, hacemos preguntas, decimos ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Pero en nada intimidados. La oposición presente es un síntoma evidente de un mundo en decadencia y de aquellos que están bajo la condenación eterna. Mas para nosotros, al ser perseguidos, somos bienaventurados porque nos persiguen por tu causa. Y tú nos has concedido creer en ti, ser salvos. Pero mientras tú regresas a buscar a tu pueblo, completar el sacrificio, el vituperio perfecto de Cristo. Gracias por hacernos dignos. Gracias por esa gracia. Ayúdanos, Dios, a trabajar como iglesia, a enfocarnos en lo importante, a corregir lo deficiente, a sacar de nosotros lo que estorba, a volver a tu palabra una y otra vez. Nos encomendamos a ti, oh Dios mío, en el nombre de Cristo. Amén.